Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como siempre, un placer estar aquí y tener la posibilidad de hacer esta entrega para todos ustedes. Imposible no comenzar pidiéndoles que por favor se suscriban a nuestro canal de respaldo. Nuestro canal de respaldo es Contracultura TV. La censura en internet está muy fuerte y como ustedes sabrán, han habido muchos canales que son pro libertad que están siendo borrados de YouTube. Sin una definición o una política clara de lo que ellos llaman el famoso discurso de odio, que no es otra cosa que para acallar, un arma para acallar a cualquier tipo de disidencia contra este nuevo sistema totalitario global que es lo que quieren formar. Así que los dejo invitados primero que todo a que se suscriban a Contracultura TV, que es nuestro canal de respaldo. Les repito, pueden encontrar la descripción. En la descripción del video van a encontrar el link para que se puedan suscribir a este canal. Va a ser un placer tenerlos ahí y vamos a empezar a subir contenido pronto también a esa nueva plataforma de YouTube. También recordarles que para encontrar todos los videos del canal los pueden encontrar en nuestro canal en BitChute, que también voy a dejar el link en la descripción del video, y en la descripción del canal también encontrarán unos links para nuestro canal en BitChute. En BitChute van a encontrar todos los videos del canal, ya que hay algunos videos que no están disponibles aquí en esta plataforma por las razones que anteriormente mencioné. Vamos a entrar en este tema del día de hoy, que es el gran problema que enfrenta Estados Unidos. Y vamos a partir citando el tema de la subversión. Vamos a ver qué es la subversión, porque es la única manera de poder entender efectivamente de qué se trata todo esto, qué es lo que están pasando muchos de los países. El gran tema hoy en día, y del tema que no se habla, es la subversión. Es un tema que hemos destacado muchas veces en el canal debido a su importancia. Este concepto o táctica de la subversión es un concepto muy antiguo y fue utilizado en China aproximadamente en el siglo IV a.C. por un general y filósofo llamado Sun Tse. Desde esta época ha sido en realidad la subversión una forma de ganar una guerra sin librarla en el campo de batalla. Es una de las tácticas más efectivas, por lo mismo, porque se trata de hacer una guerra sin tener que ir al campo de batalla. Según el diccionario de Oxford, la palabra subversión hace su entrada en la Edad Media tardía, proveniente del francés subvertir, y esta a su vez del latín subverter, compuesto del prefijo sub de abajo y el sufijo verter, cambiar. En el fondo, subvertir es cambiar. Si nos vamos a la definición del diccionario Larousse, la define como una acción contra los valores establecidos. Para la mayoría de las agencias de inteligencia, la subversión es un estilo de táctica de guerra que distrae la atención del objetivo real y de quien está ejecutando este ataque, ¿cierto? Porque en el fondo se realiza dentro de un marco y dentro de una acción legal que es aceptable, usando los canales más civilizados de las relaciones diplomáticas y académicas entre los diferentes países. En el fondo, se puede ejercer la subversión siendo, por ejemplo, un profesor en una universidad determinada. Yo puedo ser perfectamente un agente de este país que está atacando a otro país y nadie me va a poder tomar preso por eso, ya que en el fondo estoy usando las relaciones diplomáticas, la política, los canales académicos, etc. Entonces, lo más importante que hay que entender es que la subversión siempre está llevada a cabo normalmente por gente del mismo país, dentro del mismo país, por ciudadanos del mismo país, que están tratando de llevar esta guerra silenciosa para beneficiar obviamente a un enemigo. De ahí viene el concepto también que muchos de nosotros conocemos y tiene mucho que ver con esto, que es los famosos traidores a la patria. Tiene mucho que ver con este concepto de subversión y cómo utilizan este tipo de guerra psicológica para desestabilizar un país o para simplemente hacerse con el control de este país que está siendo atacado. El gran problema de la subversión es que
para el país que va a ser atacado es que las democracias son muy, muy permeables a la subversión, porque se tienen muchos más derechos y libertades en un país como eso, gracias finalmente al sacrificio de gente que ha peleado por la libertad de ese país y ha hecho a las futuras generaciones poder gozar de esa libertad. Así que por lo tanto, mientras más libertades se tengan en un país, y esto es bastante contradictorio por un lado, pero la verdad es que la libertad hay que resguardarla. Los soviéticos dijeron que era imposible penetrar una sociedad cerrada y totalitaria. Las sociedades totalitarias y cerradas normalmente son las que atacan a otros países porque ellos saben que al tener, por ejemplo, a la media controlada, al tener a los medios de prensa controlados, a los medios informativos, etc., al estar bajo el control de estos regímenes totalitarios, como el caso, no sé, de Cuba, Corea del Norte, etc., es mucho más difícil que penetre la subversión. Y la subversión siempre entra por la propaganda, ¿cierto? Por la propaganda, ya sea la propaganda impresa, escrita, digital, que hoy día se ve mucho por los medios de prensa, etc. Pero como ese control totalitario está en los medios informativos, es muy difícil, obviamente, que el régimen, sabiendo de estas técnicas, la va a dejar entrar. Por eso en todos los regímenes totalitarios, sin excepción alguna, siempre vemos que la prensa está completamente controlada. Y están controladas las escuelas, está controlada la educación, está controlado los aparatos judiciales, etcétera. Todo lo que pueda ejercer una influencia por sobre otras personas. Lo mismo vemos hoy día que está pasando con Internet. En el caso de la censura que se está aplicando en Internet y en el caso de todo lo que tiene que ver con el acallar ciertas voces disidentes, es justamente para favorecer estas técnicas de subversión. En estos países que son controlados por estas dictaduras totalitarias, siempre hay un destino para toda la propaganda y ese destino es terminar quemando libros, es terminar botando toda esa propaganda a la basura, y son muy eficientes estos regímenes en no importar ningún tipo de propaganda o extranjera que pueda de por sí debilitar la moral que se les pretende inculcar a los ciudadanos, ¿ya? Entonces, siempre el objetivo aquí va a ser que no se reciba información que sea contraria a la información oficial. Según el agente Yuri Bezmenov, hicimos un video muy interesante. Los invito a ver ese podcast. Son los primeros programas del podcast, el 1 y el 2. Hace referencia a todo lo que desclasificó este agente soviético Yuri Bezmenov, que fue un ex espía soviético, agente de propaganda de la KGB. Y él hablaba justamente que el espionaje, como lo observamos en las novelas y en las películas, solo ocupa un 10 a un 15% de los recursos económicos y el tiempo de trabajo de las agencias de inteligencia de los países totalitarios. Mientras que la subversión, según él, consume más del 85% del resto de la actividad general de la inteligencia. ¿Por qué? Porque esta es una de las técnicas más efectivas que nosotros vamos a encontrar. Así que todo aquello que sale en las películas tipo James Bond y ir en busca de estos planos, de este microchip para develar los planos de, por ejemplo, un arma nuclear o un misil balístico, eso él decía que era lo mínimo que hacían las agencias de inteligencia y que en realidad el 85% de sus recursos eran ocupados dentro de la guerra psicológica, las actividades subversivas. Porque la penetración ideológica, sin tener que utilizar misiles nucleares, subvertir o cambiar los perfiles de un gobierno a favor de los comunistas, termina siendo uno de los métodos más efectivos de guerra probados, donde además es un tipo de guerra que es mucho más económica. El país que está siendo atacado no se da ni siquiera cuenta y el ataque es perpetrado por gente dentro del mismo país, cargando estas banderas ocultas de este país extranjero. Así que, bueno, este método, según un texto que tengo aquí muy interesante,
y complementado con lo que les decía de este ex agente soviético Yuri Bezmenov, se ha usado con mucho éxito en países como Rodesia, Vietnam, Bangladesh, Cuba, Nicaragua, Angola, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Irak, Etiopía, Yemen del Norte, Irán y Estados Unidos, que es lo que nos convoca hoy en día. ¿Por qué les he hecho esta pequeña introducción? Porque la única manera de entender lo que está pasando de alguna manera en los Estados Unidos de Norteamérica tiene que ver con la guerra subversiva, donde tenemos agentes infiltrados de ciertos organismos internacionales cuyo único objetivo con el fin de lograr este gobierno totalitario mundial, este gobierno globalista que se pretende instaurar a través de las Naciones Unidas, que es su cara más visible. Estos partidos, por ejemplo, como el Partido Demócrata, lo que han hecho y lo que están haciendo en los Estados Unidos es justamente subversión. Y una de las armas más efectivas de esta subversión, como ya les decía, es la penetración de las escuelas, de las universidades, para empezar a inculcarle a los niños, a los estudiantes, todo este tipo de conductas, todo este tipo de causas, toda esta visión de la historia que va a ser contraria a los intereses de este propio país que va a ser el blanco. En este caso, en Estados Unidos ha sufrido uno de los ataques más brutales desde ya hace muchas décadas de la subversión, especialmente por parte de la contracultura en la década de los 60, en la década de los 70. Muchos de los movimientos contraculturales, más bien la mayoría de ellos, mucho de la música que había en esa época era música manejada muchas veces por agentes extranjeros, con un objetivo bastante claro, que era debilitar la moral del pueblo norteamericano, debilitar el patriotismo de los norteamericanos. Recordemos que el patriotismo tiene la componente más importante para poder defender un país, que es el amor, el apego por tus tradiciones y por tus costumbres y las ganas de ese sentimiento patriótico, el ímpetu de defender esos mismos valores. Por lo tanto, durante los movimientos contraculturales de los años 60 se empezó a inculcar todo esto que venía, además desde Alemania, desde la Alemania donde estaba en ese tiempo la Alemania oriental, donde estaba la escuela de Frankfurt, y que terminó llevando hacia la Universidad de Columbia todo este tipo de tácticas subversivas a través de la educación de los estudiantes. Ese es un capítulo aparte que merece hacer otro video al respecto. Lo que vemos hoy día, y uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos el día de hoy, es la inmigración hacia ese país, o la migración, según como la quieran llamar ustedes, de qué lado estén viendo este tema. Estados Unidos se ha caracterizado por ser uno de los países que tiene más migración en el mundo. Es el país que más recibe migrantes en el mundo, de todas partes. Y también mucha gente que va a Estados Unidos por persecuciones políticas, etc. Hay distintos tipos de visa, hay distintos tipos de programas para poder llegar a Estados Unidos y finalmente quedarse a vivir allá, o finalmente convertirse, naturalizarse y convertirse finalmente en un ciudadano norteamericano. Estados Unidos se ha hecho y ha sido un ejemplo viviente del potencial que tiene la migración. Pero el gran problema que tiene Estados Unidos hoy en día es una migración de muy mala calidad y una migración que termina atentando contra los principios básicos del país, contra los principios de los padres fundadores. ¿Y por qué es tan importante este tema? Vemos como en América Latina
que ha sido dominada por el comunismo hace ya prácticamente de la década de los años 30, ha sido penetrada fuertemente por el comunismo, por la Unión Soviética en ese tiempo y todo lo que eso representaba, tratando obviamente la Unión Soviética de subvertir a los países que estaban ahí y tratando por supuesto de favorecer una proyección estratégica dentro de la zona, lo mismo que vemos que están haciendo hoy día los rusos en Sudamérica y lo mismo que estamos viendo que están haciendo los chinos, comprando diferentes yacimientos, haciéndose con el control de ciertas áreas, estableciendo y haciendo convenios para tener algunas bases militares, por ejemplo, como en el caso de Argentina, como en el caso de Venezuela con esta isla donde ahora hay algunos bombarderos rusos, etc. Por lo tanto, el gran problema de la migración hacia Estados Unidos que hay hoy en día y que hoy día es más peligroso que nunca porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los que nosotros llamamos gringos en Estados Unidos están desapareciendo. Fueron los que fundaron el país, que se enriqueció producto de migración de calidad de distintos países y se establecieron distintas colonias de gente trabajadora, de gente con valores que quería huir de las tiranías que había en Europa, de la falta de libertad religiosa, de los conflictos bélicos, de la persecución política, etc. Y fue así como finalmente Estados Unidos se terminó erigiendo y empezó el concepto de la América, que todos ya conocemos, de hacerse la América, de ir hacia América, y eso representaba de alguna manera la posibilidad de poder hacer una nueva vida, una vida donde yo pudiese comenzar todo de cero, dejando atrás todo ese pasado oscuro que significaba lo que estaba pasando en Europa en aquel entonces. Por lo tanto, esa migración que hubo en ese tiempo desde estos países europeos no tiene nada que ver con la mayoría de la migración que está recibiendo hoy en Estados Unidos, que proviene de Latinoamérica. Y el problema no es que provenga de Latinoamérica. El problema es que la gente va a Estados Unidos a buscar a hacerse la América, a buscar este sueño americano que ya no es como antes. Tenemos que ser claros con eso. El país no tiene la situación que tuvo, por ejemplo, en la década de la posguerra, de los 70, de los 60 y de los 80, la bonanza económica que tuvo. Eso ya es lejos de ser una realidad. Sin embargo, el país todavía sigue ofreciendo grandes oportunidades para personas que quieren ir a trabajar y Estados Unidos es uno de los pocos países que permite que tú en una generación tu familia salga de la pobreza y termine siendo el presidente o el dueño de la compañía. Eso todavía dentro de todo y con todos los problemas que tiene Estados Unidos, para la gente que realmente quiere hacer las cosas bien, es y puede ser una realidad. A diferencia de muchos otros países donde a lo más que se puede acceder es a ser prácticamente un esclavo del sistema, como la mayoría de los gobiernos totalitarios. Entonces, el grave problema es el tipo de migración, porque Estados Unidos está recibiendo una migración que primero está arrancando de países totalitarios, está arrancando de países comunistas, pero van a Estados Unidos y terminan votando por los demócratas. Ese es el grave problema, porque yo no puedo arrancar de un país comunista porque me persiguen, porque no puedo tener una vida en paz. Vienen ustedes las historias y muchos de ustedes que estarán escuchando este programa de Estados Unidos saben perfectamente el tipo de historias que llegan contando esta gente que viene arrancando de países, pero arrancando literalmente por las condiciones de vida, por la violencia, por la falta de seguridad, etc. Pero el gran problema es que esa gente llega, como les decía, a votar por los demócratas. O sea, va a instaurar lo mismo que más odian en un país extranjero, sin conocer sus valores, sin conocer su cultura, sin conocer sus valores patrios, ni menos entender los conceptos que lo hicieron grande.
y lo hicieron definitivamente diferenciarse de todo el resto de los países. Por lo tanto, yo he conocido mucha gente en Estados Unidos que vienen arrancando de este tema. Sin embargo, uno les nombra a Donald Trump y prácticamente salen arrancando. Y es por este mismo problema que les digo. Los demócratas hoy día se están especializando y están promoviendo un país sin frontera, un país sin leyes prácticamente, un país en que solamente las leyes benefician a cualquier persona que venga de afuera y justamente venga de este tipo de países con este tipo de problemas como el comunismo. Y eso lo que está haciendo, ese tipo de migración, lo que está haciendo es destruir, está socavando las bases del país. Si el país fue grande y si el país es grande como economía, como potencia mundial, es justamente porque tuvo en sus pilares, en sus cimientos, tuvo gente que tuvo la visión para poder construir algo diferente. Entonces, mientras Estados Unidos siga recibiendo y no modifique sus políticas migratorias, en el sentido de que la gente que termine entrando a ese país tenga una noción del idioma, por ejemplo, tenga un apego a los sentimientos patrios, entienda la historia del país, cómo se generó ese país, que no tiene absolutamente nada que ver, como repito, con la mayoría de los países de donde viene esta gente, que son países mayoritariamente países de izquierda, de la izquierda comunista. Entonces, mientras la gente no entienda quién fue Thomas Jefferson, mientras no entiendan quién fue George Washington, o mientras la gente no entienda quién fue Abraham Lincoln, va a ser muy difícil que esa gente realmente llegue a aportar a un país. Porque recordemos que aportar no es solamente llegar a ejercer un trabajo como mano de obra barata, como nos quieren hacer entender muchas veces los demócratas. Ir a aportar a un país es ir a contribuir a que ese país se haga grande. Es llegar a un país con amor, con un sentimiento de sacrificio, como lo tuvieron muchos de los grandes presidentes norteamericanos que han pasado la historia por eso. Y, por ejemplo, en el caso de George Washington, que fue el primer presidente norteamericano, fue un militar que vivió entre 1732 y 1799, se convirtió finalmente en el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797. Fue comandante en jefe del ejército continental de las fuerzas revolucionarias de la Guerra de la Independencia en Estados Unidos de 1775 a 1783. Él, por ejemplo, junto con John Adams, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, él es parte de los famosos padres fundadores o de los Founding Fathers, que se llaman. Y era gente de una calidad muy distinta a lo que nosotros podemos ver hoy en día en nuestro mundo moderno, no solamente en Estados Unidos, sino que en la sociedad en general. Y al entender estos personajes podemos entender por qué este país creció tanto y se diferenció tanto del resto. Con frases, por ejemplo, de George Washington, como por ejemplo la libertad. Cuando empieza a echar raíces es una planta de rápido crecimiento. Frases célebres de George Washington. Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible. En ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen. Gente sin duda adelantada a la época. Muchos de los padres fundadores eran expertos, autodidactas algunos, otros no tenían ciertos estudios, por supuesto, pero muchos de ellos eran lo que se llama a veces hombres alfa, que dominaban muchas áreas distintas. Algunos eran pintores al mismo tiempo, cultivaban sus campos. Por ejemplo, tenían una serie de, a la vez, otros eran militares, etc. Tenían muchas
muchas especialidades, por así decirlo. No era gente que se especializaba solamente en un área. Otra de las frases de George Washington que marcan la diferencia: asóciate con hombres de calidad si estimas tu propia reputación, pues es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Le suena esa frase? Muy decidora de la personalidad de George Washington. Una frase que está más viva que nunca: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. La religión y la moralidad son pilares esenciales de la sociedad civil. Recordemos que los norteamericanos fortalecieron desde un principio, desde las colonias, sus comunidades. Ellos tienen un concepto de comunidad muy arraigado, donde el centro de esa comunidad fue Dios, siempre, siempre. Y eso es justamente lo que esta subversión está tratando de destruir. Nada aborrezco más que la ingratitud. Qué buena frase de George Washington. La verdadera amistad es planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer los embates del infortunio antes de que sus frutos lleguen a la completa madurez. ¿Qué diferencia con el mundo que estamos viendo hoy en día? Con gente que llega a Estados Unidos justamente a votar por todo lo contrario a este tipo de filosofía que tenían estos hombres. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos de América. Vivió entre 1743 y 1826. Es considerado también uno de los padres fundadores. Fue perteneciente a la aristocracia. Tuvo inquietudes intelectuales. Bueno, sus ideas fueron bastante liberales. Era un hombre muy ilustrado y luego llegó a ser reconocido como uno de los padres fundadores más influyentes de Estados Unidos. Y fue el principal autor de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos del año 1776. Otra de las características que tenía Thomas Jefferson era horticultor, arquitecto, arqueólogo, paleontólogo, músico e inventor. Lo que podemos definir hoy día como lo que les estaba explicando hace un momento. Gente que tenía una vasta experiencia en distintas áreas de la vida. Fue uno de los fundadores de la Universidad de Virginia, que bueno, posteriormente fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO. Se le considera a él uno de los mejores presidentes, bueno, siempre eso es en tela de juicio, es cierto, que ha tenido Estados Unidos. Por algo tiene en Washington, D.C. el Jefferson Memorial junto a otros como Washington, como Lincoln, por ejemplo. Y algunas de sus frases célebres para que veamos qué es lo que pensaba este tipo de gente y que hicieron justamente grande a Estados Unidos. Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Mire qué frase más decidora de lo que es nuestro mundo hoy en día. Justamente aquí viene un poco, muchos habrán escuchado el famoso sueño americano. Bueno, me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Esa frase de Jefferson refleja muy bien el tema del sueño americano. El hombre que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras. La verdad es algo que, la verdad, como he dicho en otros videos, me gusta siempre decir, la verdad se protege a sí misma. La verdad no necesita de defensa. El Dios que nos dio la vida, nos dio la libertad al mismo tiempo. No hay talento más valioso que el de no usar dos palabras cuando basta una. Sabiduría de un hombre que también observaba, un observador de la naturaleza, un hombre que siempre buscó la inspiración divina, la chispa divina dentro de su pensamiento y lo cultivó a sí mismo. El arte de la vida es el arte de evitar el dolor. Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Otra de las célebres frases de Thomas Jefferson. La vieja práctica de los tiranos es usar una parte del pueblo para tener sometida a la otra parte. No son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo los que proporcionan la felicidad. La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría.
Bueno, esta era la calidad de algunos de los padres fundadores. No nos podemos ir del programa del día de hoy, donde estamos recordando un poco, hablando de la subversión, de cómo pretenden destruir a Estados Unidos con todo este tipo de técnicas subversivas importadas de otros países para poder destruirlo. Porque como hemos dicho anteriormente, las superpotencias no sirven para un nuevo gobierno mundial. Por lo tanto, hay que destruir y nivelar hacia abajo, emparejar, empobrecer, para poder finalmente lograr este objetivo de tener un nuevo gobierno mundial. Y Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos. También está considerado como uno de los mejores líderes en la historia del país. Le tocó a él una de las partes más difíciles, porque fue presidente durante la Guerra de Sucesión. Fue el responsable, y uno de sus mayores logros fue el ser el responsable de la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución, que abolió la esclavitud. Recordemos, hay otro de los mitos de la gente de izquierda, que los estados del norte fueron los que abolieron la esclavitud, mientras los estados del sur, que se beneficiaban de ello, ya que estaban todos los cultivos y traían gente del África para poder tener manos de obra. Los estados del norte fueron los que abolieron la esclavitud, y Abraham Lincoln fue el más grande responsable de eso, y eso también, entre otras cosas, le terminó costando la vida. Así que después de que ganó las elecciones en 1860, se mantuvo en el cargo hasta 1865. En esa fecha fue asesinado mientras presenciaba una obra de teatro. Esto fue en Washington, D.C. Vamos a hacer un video un día de estos ahí, justo en el lugar donde fue asesinado. Fue uno de los fundadores del Partido Republicano de Estados Unidos, y vamos a ver algunas de sus frases más famosas. Es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar las dudas. No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. La voz de la experiencia y la sabiduría de Abraham Lincoln. Casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Esta frase es decidora y es totalmente contraria a todos los argumentos o a toda esta retórica o prédica que hace la gente de izquierda. La izquierda siempre culpa al resto y vive del conflicto social. Sin embargo, el señor Lincoln nos dice que las personas son tan felices como ellos se lo proponen. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Eso se terminó reflejando en la cultura norteamericana, en los productos que alguna vez se hicieron. Lamentablemente hoy es casi todo hecho en China, pero cuando los productos se hicieron en Estados Unidos, Made in USA, era un símbolo, ¿cierto? Que uno compraba un producto porque venía, y hasta el día de hoy, porque venía hecho en Estados Unidos y era un producto de calidad. La democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Otra de las frases más célebres. Es más fácil reprimir el primer capricho que satisfacer a todos los que le siguen. Otra frase, puedes engañar a todo el mundo por algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y quiero terminar con una frase de él que me gusta mucho. Dos en realidad. Un amigo es aquel que tiene los mismos enemigos que tú. Y el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Esa era la calidad de estos hombres que fueron los padres fundadores de Estados Unidos. Algunos de ellos, Lincoln fue el 16º presidente de Estados Unidos, también asesinado. Y los otros que les leí anteriormente, como Washington, como Jefferson, fueron efectivamente los padres fundadores. Se me quedan muchos en el tintero, ya iremos viendo. Lo importante es rescatar, creo yo, los valores, y es muy sabio el
dicho que dice que cuando las sociedades, las culturas se destruyen y pierden su poder real, y esto está probado a través de la historia, cuando abandonan sus valores, cuando abandonan los principios y los valores que la hicieron grande. Justamente de eso se trata, llevar gente a Estados Unidos, y Estados Unidos jamás va a mejorar y jamás va a progresar mientras sigan entrando gente que no entiende a Estados Unidos ni siquiera el idioma, que bajan la calidad de atención tremendamente al no entender cómo funciona la cultura de entregar un buen producto, un buen servicio, de ser transparente, etc. Y es por eso que Trump insiste en construir su muro, porque Trump entiende que uno de los objetivos de las políticas globalistas justamente es desestabilizar al país, destruir al país a través de la migración de países, de gente de izquierda, de gente apegada al comunismo, que quiere ir a vivir el sueño americano votando por los demócratas. El gran sueño americano, según mi humilde parecer y mi humilde opinión, lo hicieron la gente del norte, no la gente del sur. Si bien es cierto, Estados Unidos todo un país, eso le costó sangre, sudor y lágrimas, y una de las guerras más cruentas, más salvajes, de las cuales se ha podido tener registro, ya que las guerras civiles son siempre lo peor. En este caso fue una guerra de sucesión. Pero he querido hablarles un poco de esto hoy día. Ese es el ímpetu realmente de Donald J. Trump hoy día en insistir en hacer este muro para poder parar estos planes globalistas que lo que quieren es destruir. Así que la gente que piensa migrar a Estados Unidos, sería bueno que, si quieren resguardar su futuro y quieren realmente construir su futuro en un país ordenado como los Estados Unidos, donde aún se respetan las leyes dentro de todo el caos, por supuesto, que hay, producto de las políticas demócratas, etc. Pero si quieren realmente ir a buscar ese sueño, hacer realidad ese sueño, bueno, deberían considerar estudiar a los padres fundadores, deberían considerar estudiar el idioma un poco mejor y no ir a votar por dictadores bananeros dentro del propio país. Creo que esa es la clave de la sobrevivencia de Estados Unidos, y lo saben muy bien muchos de los norteamericanos, que no se oponen tampoco a la migración, pero lo que sí quieren es gente que realmente vaya a aportar al país, y eso es lo único que va a mantener vivo a Estados Unidos. Recordemos que si cae Estados Unidos, es el último bastión de libertad, porque las ideas de Abraham Lincoln, las ideas de Thomas Jefferson, las ideas de Paul Revere, todavía están vivas en la conciencia colectiva de los norteamericanos. Y eso es lo que sigue haciendo al país, sigue haciendo que sea finalmente Estados Unidos. Amigos, gracias por acompañarnos en este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Respaldo Contracultura TV. Muchos de los videos están siendo desmonetizados. No se olviden de apoyar al canal en Patreon o usando los links de donación que están abajo. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.